Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos, que por más de que digan que no, quizás son peronistas, en el fondo lo son en sus acciones. Mi nombre es Marisol Gálvez, soy una compañera más, una compañera de territorio, que viene orgullosamente caminando con Guillermo hace varios años. Esos años quizás duros, cuando era más fácil quedarse detrás de un televisor viendo lo que sucedía, y sin embargo él nos dijo: no, vamos a recorrer el país y a defender los compañeros, a darles alegría para poder volver después. Hoy precisamente quiero felicitar enormemente a los compañeros de Tercera Posición, que fueron los que organizaron toda esta jornada y esta visita de Guillermo. También al compañero Atilio Velázquez, porque todos nos necesitamos, jóvenes, no tan jóvenes, todos necesitamos la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los mayores. Les repito, es un honor para mí estar hoy acompañando también a los compañeros, a Pablo y a Horacio, presentando un plan económico peronista. Porque muchos dicen que van a ser candidatos, pero no se sabe a qué. Acá el peronismo, el verdadero peronismo, al que muchas veces reojo, es el que trae un plan económico, traer y que va a hablar de justicia social, y más allá de independencia económica, justicia social la real, la de aquí, la del bolsillo, la que nos da alegría y nos llena la panza, entre otros tantos temas. No me quiero explayar, son muchos los que tienen que hablar. Muchísimas gracias y bienvenidos. Compañeras, compañeros, sin lugar a duda que una visión de la República Argentina en estos momentos tal vez nos llame a interpretar un concepto que en una cena anual de las Fuerzas Armadas el general Perón le transmitió, diciendo que hay momentos en la vida de los hombres y los pueblos en que la oscuridad pareciera abarcarla toda. Y decía Perón, ese momento de confusión es un momento que es la convocatoria de Dios para que emerjan los pueblos que sean capaces de recuperar la fe y su historia. Y acá estamos con los compañeros que en el medio de gran confusión y de desorientación han emergido con un programa económico para un gobierno peronista, haciendo realidad aquello de Perón, que aquel que tiene una propuesta pero no tiene los hombres es teoría, y los que tienen el hombre y no tienen la propuesta es improvisación. Acá juntamos la teoría y la autoría de un proyecto nacional que es el proyecto peronista. Así que en nombre de esta historia quiero agradecer a los compañeros Horacio Valdés, secretario general del Sindicato del Vidrio, el licenciado en Economía Pablo Chayut y el compañero que hoy encabeza esta propuesta, el licenciado Guillermo Morel. Muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a lo que venimos a hacer, sin ánimo de contradecir a la compañera Marisol, funcionaria del gobierno, una persona muy respetada. No quiero dejar de darle crédito a los montón de compañeros que trabajaron de manera alada, por supuesto a los muchachos de Tercera Posición que acompañaron, dieron su apoyo, fueron muy importantes, pero a todos aquellos peronistas sueltos
quería agradecerle también. Equivocado, compañero, el peronismo no está suelto, el peronismo está unido. ¡Bravo! Sí, ¡Bravo! sí. ¡Bravo! El peronismo no es que está desunido. El peronismo está como el ave de Fénix. Y a los que no nos convocó nadie también, pero seguimos al Pero bien, que somos trabajadores de puestos privados de siempre, nos automovilizamos, nos autoconvocamos porque la padecemos. La compañera que está hablando, déjenme decirles, veníamos marchando, ¿sí?, por la calle principal, aquí por la Santa María de Oro, paró su auto en el medio de la bocacalle, se bajó a abrazar a Guillermo a los gritos, por supuesto el semáforo en verde, fue emocionante. Gracias, compañera. ¿cómo empezamos, Moreno? Ahora, a ver cómo empezamos. Bravo, Chaco, está bravo, pero vamos a dejarlo hablar a Pablo, que así se da un poco. Bueno, desde ya muchas gracias por su concurrencia a la universidad, por facilitarnos el auditorio. No hace falta que yo lo diga, porque lo sufrimos todos. Argentina está pasando por una crisis inédita. Pero no es una crisis que uno diga macroeconómica o porque los indicadores económicos... No, es una crisis de sufrimiento del pueblo. Es una crisis de proyectos rotos. Es una crisis de patrimonios perdidos. Es una crisis de matrimonios jóvenes que no se pueden realizar. Es una crisis de sufrimiento. Y cuando uno ve esta crisis tan agobiante, que el pueblo argentino no la merece, ha vivido momentos mucho mejores. Se ha vivido momentos mucho mejores. ¿Por qué estos momentos? Cuando uno ve esta crisis y dice, a ver, ¿qué nos proponen tanto el gobierno como la principal oposición para superar esta crisis? ¿Qué nos propone? ¿Qué hay sobre la mesa? Y lamentablemente tenemos que decir nada. No hay nada. Y lo que hace el gobierno, lamentablemente, es más de lo mismo que nos llevó a esta crisis y de alguna manera la está agravando. Ahora, lo que nosotros venimos a presentar acá es un plan que le da respuesta a todos los problemas económicos y sociales que enfrenta la economía argentina. Y lo vuelvo a reiterar, le da respuesta a todos los problemas económicos y sociales que enfrenta la economía y que enfrenta el país. Ustedes dirán, ¿no será un poco fantasioso? Incluso algunos de mi profesión dicen, se les fue la mano por eso que están diciendo ustedes. ¿De dónde viene ese descreimiento? Esa desazón, ese escepticismo, ¿de dónde viene? Desde ya les digo que no es casualidad que se tenga ese escepticismo. Ya vamos a ver, está muy provocado ese escepticismo. Pero hay dos ideas básicas. Hay algunos que dicen que la economía indica que no se puede enfrentar todos los problemas y tener objetivos ambiciosos. Terminaron de arreglar el cartelito. Hay algunos que dicen que la economía no autoriza a tener tamaño optimismo, según ellos.
son los que creen que son dueños de la economía. Son los que se creen dueños de la teoría económica. Y hay otros que dicen, mire, Argentina es un país pobre. Y como es un país pobre, bueno, no puede realizar todos los deseos de su población, de su pueblo. Argentina es un país pobre. Argentina no es un país pobre. Está empobrecido a propósito. Es así. Está empobrecido a propósito. ¿Saben cuál es la riqueza de un país? La riqueza de un país es cuando ese país ofrece a su población el pleno empleo productivo. Cuando hay un país que ofrece a su población la posibilidad de realizarse a través del trabajo. Bueno, esa es casualmente la esencia del plan que estamos presentando ahora. Es un plan global, integral, porque si tenemos que enfrentar a todos y cada uno de los problemas, de tal manera que tengamos como objetivo el desarrollo económico, que tengamos como objetivo la desaparición de la pobreza, que tengamos como objetivo darles posibilidades de trabajo a todos aquellos que quieren trabajar, que son todos los argentinos. Entonces, si tenemos este plan, tiene que ser un plan global, con multiplicidad de medidas, adoptadas en simultáneo. Ahora, si uno quiere tener un plan global de este tipo, tiene que tener una doctrina que le dé base. Imagínense ustedes las políticas económicas y sociales. Si las vamos discerniendo, son 20. Y cada política a su vez tiene 10 medidas, todas para poder superar la crisis. Si no hay una doctrina que nos ponga de acuerdo a todos los que estamos haciendo las políticas, hacia dónde nos tenemos que dirigir, que nos discipline, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una especie de objeto. Necesitamos una doctrina global. ¿Y cuál es la doctrina nuestra? La peronista. Es el chocolate por la noticia. Ustedes son peronistas, entonces hicieron un plan económico. Pues, miren, compañeros, es muchísimo más que eso. Adoptar la doctrina peronista es mucho más que el hecho de que nosotros somos peronistas y por eso adoptamos la doctrina peronista. Y enseguida vamos a ver por qué. Cuando hablamos de doctrinas globales, ¿cuáles son las que están a disposición? La comunista, la marxista. Bueno, no tiene ningún andamiaje político ni social en la Argentina. Además ha fracasado lo que es la propiedad estatal de los medios de producción con planificación central, ha fracasado en donde se la quiere poner. Luego está el socialismo, y más propiamente la socialdemocracia. Pero la socialdemocracia no tiene ninguna doctrina económica de apoyo. Qué sorpresa, ¿no? Cuando el socialismo se distancia del marxismo hacia fines del siglo XIX, ya no tiene, se define a sí mismo, y por eso socialdemocracia, se define a sí mismo como un movimiento político que tiende a compensar los excesos del capitalismo salvaje. Estoy hablando con los términos del siglo XIX, principio del XX. Es un movimiento político que tiende a compensar, en este caso, los excesos y los defectos del neoliberalismo. Pero se abraza el neoliberalismo. Guillermo Moreno dirá, lo que pasa es que el neoliberalismo y socialdemocracia tienen un sustrato común, que es la teoría del valor subjetivo. Enseguida le voy a dedicar un par de párrafos a esto. Pero lo cierto es que la socialdemocracia adopta el neoliberalismo, pero, ¿cómo podemos decirlo? Es un neoliberalismo edulcorado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de planes sociales,
o lo que sea, tratan de eliminar los mayores problemas que deja el neoliberalismo o capitalismo salvaje. ¿Cuál es la doctrina que queda? El neoliberalismo. Ese es el verdadero oponente. El neoliberalismo. Pero el neoliberalismo tampoco en la Argentina ha dado ningún resultado. Piensen, sin ir mucho más lejos, pero piensen en Martínez León, pensemos en Cavallo, pensemos en Macri. ¿Qué resultado? No hay absolutamente ningún resultado. Pero además ha recibido un golpe de gracia cuando se termina el relato de la globalización. La base del neoliberalismo es abrir la economía al mundo. Es un tipo de inserción de la economía al mundo que es una inserción total, tanto en lo económico como en lo financiero. Pero cuando se termina la globalización, se descurre el velo, buena parte de esto hay un análisis muy pormenorizado de geopolítica como introducción, y está bien que sea como introducción al plano, donde dice cuáles son las tendencias que operan en el mundo y que determinan cómo es la mejor manera de insertar nuestra economía al mundo. Pero cuando se termina la globalización, aparece la cruda realidad internacional. Todos los países buscan maximizar sus propios intereses. No existe eso de reglas internacionales, parejas para todos, en donde todo el mundo se puede realizar. No existe. Y el fin de la globalización lo ha demostrado. Y hoy, descarnadamente, aparece lo que es la era de los nacionalismos. Cada país preocupado para ver cómo maximizar sus propios intereses. Entonces, ¿cuál es la doctrina que queda? El nacionalismo. Pero hay un nacionalismo que es de exclusión. Hay un nacionalismo que es guerrero. Hay un nacionalismo que rechaza al otro. Y hay un nacionalismo de inclusión. Hay un nacionalismo de amor y paz. Y saben, ese es el peronismo. Entonces, fíjense qué interesante. Este es un plan económico peronista. Una de las causas, nosotros somos peronistas. Pero la causa mayor, de mayor peso, es porque es la doctrina que necesita el país para poder salir de esta terrible crisis que nos va a rodear. No se confundan, compañeros. Ese es el verdadero sentido de la doctrina peronista. Una doctrina que tiene como fundamentos el nacionalismo, el humanismo, la doctrina social de la Iglesia. Un solo ejemplo que es extraordinario, porque ilustra bien lo que acabamos de decir. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del peronismo? La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Ah, miren qué interesante. Ahí está. Además, Perón ha dicho, no se puede invocar la grandeza de la patria para postergar la felicidad del pueblo. Pero no se puede postergar la felicidad del pueblo para postergar la grandeza de la patria. Ahí están los dos objetivos, trabajando en conjunto. Además, ¿qué es felicidad del pueblo? La felicidad del pueblo tiene dos componentes. Es material, como dijo la compañera, ganar a través del trabajo lo justo y necesario para el desenvolvimiento. Pero tiene otro componente, que es el espiritual. La felicidad del pueblo no solo es material. Con esto, el peronismo supera a la teoría económica, porque la teoría económica solo ve bienes y servicios. Lo supera, porque agrega el elemento espiritual. ¿Y cómo es ese elemento espiritual? ¿Cómo se realiza el hombre? A través del trabajo. Miren qué interesante. Y volvemos a lo que habíamos dicho al principio.
a la esencia que es el trabajo productivo. La doctrina es la peronista, hacia donde dirigimos todo el arsenal de medidas, hacia el trabajo productivo. Y bueno, un plan global de medidas simultáneas, aplicados en todos los frentes, multiplicidad de objetivos. El desarrollo económico, la justicia social, la eliminación de la pobreza, eso es lo que estamos ofreciendo acá. Y lo último que me queda es una simple reseña de algunas de las medidas más importantes que estamos proponiendo. Antes de terminar con la introducción, fijémonos lo importante que es el objetivo, del asumir el objetivo del peronismo con la felicidad del pueblo, porque eso descarta totalmente el uso de subsidios. El peronismo no está basado en la ayuda social, aunque es necesaria la ayuda social y no la va a rechazar cuando es necesaria. Pero la esencia es el trabajo productivo, porque es lo que realiza el hombre. Y eso es lo que exige el objetivo fundamental. Hay muchas medidas. Recién dijimos, si hacemos las cuentas, deben ser 100, 120 medidas. Vamos a las troncales. ¿Cómo se consigue esto que desvela tanto a todo el mundo? ¿Cómo se consigue que las cuentas públicas se ordenen? Y estamos dando vuelta, y algunos dicen bajen el gasto, hagan la reforma jubilatoria. ¿Cómo se consigue? Lo ha dicho Guillermo, la verdad, tiene muchas cuestiones realmente chispazos extraordinarios, Guillermo Moreno, y lo ha dicho. Miren, ¿sabe dónde está el dinero que sirve para esto? En los ingresos de los terratenientes del núcleo de la Pampa Húmeda. Miren qué extraordinario. Esos terratenientes del núcleo son rentistas. ¿Qué quiere decir que son rentistas? Quiere decir que no le agregan a la producción, sino que sacan de la producción. Y obtienen beneficios extraordinarios, porque hay rentistas que no tienen los beneficios extraordinarios, estos tienen los beneficios extraordinarios. Que no hay que confundir beneficios extraordinarios con ganancias elevadas. Las ganancias elevadas pueden ser por otras razones. Acá estamos hablando de los beneficios extraordinarios de ese sector rentístico. Si se logra, es que se va a lograr, porque ese es el objetivo que tenemos, bajar sustancialmente los alquileres. Después, en una cuestión magnánima, que Guillermo propuso y yo estoy de acuerdo, bueno, démosle un bono a largo plazo en dólares como compensación. Pero si se logra bajar fuertemente, que puede bajar fuertemente el alquiler del núcleo de la Pampa Húmeda, se puede subir al máximo las retenciones. Para eso tiene que volver el peronismo al poder, compañero. Disculpe que le corte. Para eso el peronismo tiene que volver al poder. ¿Pero de qué estamos hablando? Si no, de... No, si usted cree que el peronismo está en el poder, estoy equivocado, compañero. Pero nosotros no estamos en el poder, estamos fuera del poder. No sé, bueno, y entonces vemos cómo empecemos al peronismo a levantar. Déjeme terminar. Para que el peronismo vuelva al poder. Demasiado ya le dimos. Espere un poquitito y déjeme terminar. Después le doy la palabra, o si quiere le doy la palabra. Pero no nos confundamos, nosotros no estamos hablando del poder. No, está bien, no me toque, compañero, no tenemos voluntad. Déjalo que termine la idea. Después estamos escuchando bien. Bien, ¿no, compañero? Vamos. Esos ingresos extraordinarios que recibe el gobierno alcanzan para equilibrar las cuentas públicas.
Si equilibramos las cuentas públicas, el Banco Central se libera del sector del gobierno. Y ahí vienen otra serie de medidas, yo les digo revolucionarias para el Banco Central, que están puestas aquí. Como el Banco Central ya no tiene que financiar al sector público, el sector financiero ya no tiene que financiar al Banco Central para que financie al sector público. Por lo tanto, el sistema financiero tiene que dedicarle el total del ahorro monetario que capta a financiar la producción. Pero necesitamos dos cuestiones, no divisas para la especulación o para la riqueza de los que la usufructan. Entonces, tipo de cambio competitivo, administración del comercio exterior, administración del comercio interior. Hay muchos sectores monopolizados en el sector productivo argentino, que lo sufren la mayoría de las pymes, porque las pymes no tienen ninguna clase de monopolio, pero cuando vamos para atrás y vamos a los insumos básicos, ahí encontramos monopolio, y encontramos el de la energía. Y con respecto a la producción de petróleo y de gas, miren señores, es muy fácil. ¿Cuál es el costo de extraerla y ponerle en movimiento el petróleo y el gas? Eso es lo que hay que pagar. No hay que pagar el precio internacional. Si se paga el precio internacional, desaparece la bondad que tienen estos sectores para ser competitivos a la economía argentina. Y por último, para cerrar, todo esto hay que materializarlo en un acuerdo social. Nosotros lo llamamos acuerdo marco. Pero un acuerdo que no sea una asamblea, un acuerdo que los que asistan estén en capacidades de tomar compromisos. El primero que tiene... Bueno, es un exceso de euforia. Les decía que en un acuerdo social tienen que estar aquellos que son capaces de asumir compromisos, tanto desde lo productivo, los empresarios, como de los trabajadores. Si no se asumen compromisos, el acuerdo social no sirve, es una pérdida de tiempo. El primero que asume compromisos en el acuerdo social es el propio gobierno, que dice, bueno, miren, la política tarifaria es esta, la política del tipo de cambio, la política impositiva es esta, y en función de esos compromisos tienen que tomar compromisos el sector productivo y el sector laboral. Bueno, con esto, de nuevo, compañeros, este es un plan de la esperanza, pero no de la esperanza infundada. Es un plan de la esperanza fundada. Tenemos todo para desafiar y superar esta crisis. Y esto es lo que está escrito acá en este plan. Muchas gracias. Hola, bien. Ahora vamos a seguir con el señor Horacio Valdés, del Sindicato del Vidrio. ¿Está listo, Horacio? Gerard, Buenas tardes. dos palabras por lo que cerró Pablo, era el nombre del macro, ¿no? Pablo. Dos cuestiones sencillas, recién siento un reclamo de un hombre que se levanta y se va. Yo creo que lo más puro le han vaciado el contenido del peronismo a la provincia del Chaco, lo que significa la doctrina, esto que gobierna. Sencillamente recuperar los fondos y el capital que tenía la Argentina es sencillo, auditoría a todos los que ocuparon cargos, a todos los que estuvieron en posición y en función de gobierno, y ley de extensión de dominio, porque de última, los que se vaciaron la patria están todavía en el poder y algunos todavía están
inclusive gobernando la provincia, el caso de uno que yo conozco está acá cerca, ¿sí? Disfrazado del peronismo, y que realmente las divisas que se están exportando, están vaciando, y que tuvimos denunciado y que tuvimos una función de gobierno, son los propios que se autotitulan compañeros, que se autotitulan, que estuvieron al frente de hacerse cargo de esto. Pero imagínense, mi hermano, millones y millones y cantidad infinita de jóvenes que no tienen la posibilidad de soñar, le han robado los sueños. Le han robado los sueños con el cuento de que luchan con la pobreza, pero resulta ser que mis hermanos siguen estando en la misma miseria, pero ellos cada día están más ricos y las divisas de ellos han crecido de una manera exorbitante. A todo esto le digo 40 años de ejercicio democrático, los últimos 40 años. Los últimos 40 años de ejercicio democrático, 2 frentes políticos, radicales y peronistas, nos han llevado a lo que estamos hoy. Miles de jóvenes con un signo de interrogación en la cabeza, ¿cómo seguimos hacia adelante? Porque lo que han hecho con Argentina... Compañero, pará, que venimos a escuchar, compañero Moreno. Con lo que han hecho con Argentina, lo que han hecho en Argentina, con los subsidios... Venimos a escuchar a Moreno. No arroja dignidad a nadie, eso no arroja dignidad a nadie, no puede haber en una Argentina tan rica que tengamos que hablar de que le dan un subsidio. Pelado. La misma posición de hace 20 años, Pelado. tienen que ir todos. Yo soy funcionario, pelado, a mí te pregunto, ¿vos me conocés a mí? Yo soy funcionario, ocupé alguna vez un cargo, pero yo alguna vez ocupé un cargo, Compañero, pelado, vamos a terminar la presentación del plan, che, La presentación del plan tiene que tener coherencia, la presentación del plan tiene que tener coherencia. Industrializar la patria es lo que necesita el país. Acá está. Industrializar la patria va Acá está, a hablar de lo que era la verdadera libertad. Vamos a seguir, Industrializar la patria. vamos a seguir. Esa es Vamos. industrializar la patria. vamos a seguir, pelado. Bueno. Los argentinos que están en el gobierno vendieron a los yanquis el futuro de los argentinos. Se lo vendieron a los yanquis el futuro de los argentinos. Al poder económico inglés, extranjero. Bueno, Eran el destino de cada uno de nosotros. amigo, deja hablar, amigo. El plan económico de entrega. Si no escucharon podés opinar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien, claro que estamos bien. Estamos bien. No venimos. Sí. Compañero, el peronismo tiene estas cosas. El peronismo tiene estas cosas. Chao. Así que no esperen de mí palabras académicas, porque no las tengo. Las palabras académicas se las dejo a mis compañeros, que son economistas, que tienen estudios terciarios. Yo cuando iba al colegio me llevaba hasta el recreo. Pero la vida te va enseñando un montón de cosas, entonces después tenés que devolverla hablando con los compañeros. Y recién hablaba con el dueño, con el creador de este lugar. Entonces dijo en un momento, esta obra tiene que ver con un agradecimiento a mi padre. Y a mí me pasó algo por la cabeza. Yo vengo de una familia muy pobre, me crié descalzo. Entonces, a veces veo a los políticos hablando de la pobreza. De la pobreza solamente pueden hablar los que la conocen. O sea que no me asusta la pobreza. Y que en el tiempo siempre soñé cosas. Y todos soñamos. Y cuando estás en la adversidad, cuando más soñás. Y de golpe un día Dios me dio más de lo que yo soñé. Entonces tenía que administrar eso. ¿Cómo administro si me dio más de lo que soñé? Devolviéndolo. ¿A quiénes? A los que me acompañaron toda la vida. Entonces yo estoy acá hoy
agradeciendo a Guillermo Moreno que me dio un lugar, que me siento orgulloso de ser dirigente sindical. Viste que la sociedad putea a todos los dirigentes. Che, Moyano un hijo de puta. Barrio Nuevo un hijo de puta. Vale. Entonces a mí me parecía que uno siempre tiene que venir a dar la cara y que tenemos que aportar ideas cuando la cosa va mal. Cuando la cosa va bien somos todos peronistas y cuando va mal, che, se empiezan a disparar, se convierten en transversales, en progresistas, en socialista, comunista, marxista, tronquista, todo el mundo tiene cosas para decir. Y nosotros somos el peronismo, como lo decía este compañero, que escuchó la parte teórica que nosotros proponemos para sacar al país adelante. Este no es el plan quinquenal de Penón. Este no es el plan quinquenal. Esta es la salida a los problemas que tenemos hoy. Y lo dijo con claridad mi compañero. Che, vamos a prestar los recursos naturales para que lo entiendan los chicos más que nada. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es hablarle a los jóvenes. Nosotros estamos volviendo, muchachos. Nosotros somos hombres de la creación, de la trascendencia. No vamos a llegar al poder y poder nosotros dominarlo. Tienen que ser los jóvenes los que van a venir. Son jóvenes los que van a venir. Pero hay que preparar el camino para que ellos lleguen. Y tenemos que decirle la verdad. Y un compañero, sí, el peronismo, claro. Hermano, el peronismo tiene doctrina política. ¿Y qué otro partido tiene doctrina política? Cambiemos, no tiene ni una declaración de principio. No hay doctrina radical, no hay doctrina de otro partido. Y nosotros nos ponemos orgullosos porque encima copiamos la doctrina social de la Iglesia. Y si tenemos una doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el poder, porque sin el poder no podés aplicar la doctrina. Esto es parte de la doctrina. Entonces aplicar la doctrina nos permite a todos nosotros vivir en comunidad. El peronismo tiene una filosofía de vida, che, que es contagiosa. Milita el peronismo, a los chicos, militen el peronismo, que cuando abracen esta causa no la largan nunca más. Si te duele el dolor ajeno, ¿qué sos? Peronista, amigo. Peronista. Entonces, nosotros lo más grande que venimos del tiempo donde, viste, vos le podías pedir un vaso de aceite a la vecina, un vaso de azúcar. Y los ayudamos entre todos. Eso es parte de la comunidad organizada. No dignifica al hombre todo el tiempo juntar cartones, che. Acá creen que es reciclador. Tenés que juntar plástico. Tenés que juntar vidrio. Estos son los trabajos que te ofrecen, más el plan, que es necesario, ¿no? Nadie dijo que no es necesario. No queremos un caos social. Pero estamos haciendo una propuesta concreta. Decimos, che, mirá, hay sectores rentísticos en la pampa húmeda. Mirá, che, en el sur hay petróleo. Todo el mundo se llena la boca diciendo hay petróleo. Sobra el gas en la Argentina. ¿Pero a qué precio, muchachos? ¿Qué Argentina vivimos? En la Argentina globalizada no está más globalizada. La globalización terminó con la idiosincrasia de los pueblos, terminó con la cultura de los pueblos. Y acá quedamos nosotros, somos el peronismo. Somos el de la propuesta común, el de la propuesta sencilla. Es que si creas trabajo, capital y trabajo hacen feliz al hombre. Es mentira que todo lo resuelve el Estado. Y es mentira que todo lo resuelve el sector privado. ¿O no subsidiamos también al sector privado en algún momento porque tuvieron problemas económicos en algún momento, porque nos agarró la pandemia, porque a todo el Estado nos dio una mano? Pero somos el peronismo que respetamos las deudas. Cuando vos le pedís a alguien se lo tenés que devolver, che. No es joda esto. Si vos pedís plata
y tenés que defender tus intereses. ¿Por qué no defendemos el trabajo argentino? ¿Por qué no defendemos los recursos naturales que son tan importantes para nosotros? Esto es una bendición de Dios, ¿sabían ustedes? Tener recursos naturales. Si vos tirás 1000 semillas, vienen 1000 plantas. Si vos sacás, pinchás allá en el sur, aparece petróleo. Andás en Uruguay. Andá a Montevideo a ver si lo podés hacer, andá a algún lugar. ¿Viste lo que te proponen a los jóvenes? Se lo digo. ¿Viste la propuesta que tiene Cambiemos? Que vayas a Ezeiza, la salida está en Ezeiza, te dice. Es mentira que la salida está en Ezeiza. Si quiere irse Susana Jiménez, que se vaya. ¿Querés ir, Negro Oro? Andate. De acá no te podés llevar la tierra. La tierra importante no te la podés llevar, el petróleo no te lo podés llevar, el litio no te lo podés llevar. Hagamos cadena de valor, agreguemos valor a los recursos naturales. De esto se trata. La creación de empleo es eso. Yo trabajo en esto. Trabajé toda la vida debajo de un horno que funde a 1600 grados. Y como lo hice yo, lo hicieron cientos de hombres y cientos de compañeros. Y Agata llega a fin de mes, che. Y Agata llega a fin de mes. Con el peronismo, mis compañeros, con el peronismo a los chicos les digo que sus papás, con el peronismo, no pueden ser pobres. Con un gobierno peronista no puede haber un trabajador pobre. ¿Y qué le estamos diciendo? Esto se trata. Entonces, Moreno, que la mujer lo llama y lo caga pedo, ¿viste lo que es? ¿Está muy bien? Que está muy bien. A mí me pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces yo que tengo 4 nietos hermosos, digo, podría estar con ellos. Pero nosotros decidimos esto. Con Pablo decidimos esto. Vamos a empezar el camino a la recuperación del peronismo. Vamos a recuperarlo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué vamos a recuperar el peronismo? El peronismo lo vamos a recuperar. No por una cuestión personal. ¡Está vivo, compañero! No hay una cuestión personal en esto. Vuelvo a decir, estamos haciendo esto para que los chicos, en esta dinámica del mundo moderno que todo va cambiando, ¿viste? Los cambios se van dando sobre los propios cambios, ¿viste? Te compras el teléfono y al otro día te queda viejo. Pero nosotros, los más grandes, seguimos manejando las mismas 5 funciones, ¿viste? Vemos el WhatsApp y, ¿viste? Y vamos al menú por boludea, nada más. Pero los pibes manejan 100, y otros manejan 30, y otros manejan 40. Entonces somos más sabios. Pero resulta que tiene 200 funciones. Quiere decir que todos nos hemos quedado y que en esta dinámica todos tenemos que aportar para el crecimiento y para que nos quedemos arriba de este colectivo de la vida que es... Mirá, la verdad que nosotros la globalización no nos gusta. No nos gusta. Pero bueno, le impusieron y somos parte del mundo. Y somos parte del mundo. Así que en el mundo hay 2 o 3 teorías económicas, una es marxista, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mao usa otra manera, Trotsky usa otra manera. Y nosotros somos la nuestra. Y la nuestra no hay engaño, muchachos. La de Moreno. La de Moreno, porque Moreno tiene, para todos los compañeros, una bondad intelectual tremenda, que imaginó esto y nos compartió con nosotros y decidimos acompañarlo hasta que suceda lo que tiene que suceder. No es Moreno el que precisa de nosotros, nosotros precisamos de Moreno, por eso lo acompaña Moreno, por eso estoy con él, por eso creo en una Argentina. Nosotros, ¿viste? Corte pacto en la Moncloa, ¿viste? Para decir algo. Primero la patria, segundo la patria y por último la patria. Este es el momento de eso. Porque nosotros podíamos empezar con esto, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, tipos honestos, che, tipos de trabajo, tipos que sepan qué es lo que pasa, que aprendan los intendentes, que aprendan los gobernadores, que pintar los cordones y pintar taladros hasta la mitad no es justicia social, boludo.
social entra al bolsillo, es una bandera que no tiene nadie. En otro país hablar de justicia social, sí, que esto. Hermano, la que te entra al bolsillo. El salario justo, digno, el que te permite llevar a tu hijo al cine, comprarle las zapatillas, llevarlo a la calecita, hacer feliz tu vida, hacerte una pieza, agregarle otra. De esto se trata. No estamos prometiéndole tampoco que lo vamos a llevar a la isla de las utopías, muchachos. Esto dejó de ser más que un libro, una imaginación de Tomás Moro, punto, se acabó. Ahí quedó eso. Ahora tenemos la realidad. Pero todo lo que soñamos, y algunos dicen, es una utopía, con el tiempo todo se cumple. ¿Viste que va pasando el tiempo y lo que vos querías se va a cumplir? Así que yo creo en la teoría de la fe, de que todos tenemos que comprometernos con esto. Yo empecé en la estudiante secundario, que fue mi gran pasión, por eso terminé esos colegios secundarios, no por otra razón. Muchachos, cuando se cansaron me dijeron, tendré que ir. Ya después ya me corrían los milicos por todos lados. Pero no me importa, no me arrepentí, no me arrepiento de esto. Vuelvo de vuelta con mis compañeros, con otro razonamiento, porque vos a los 20 son revolucionarios, pero a los 40 son como un poco más conservador. Y a los 50 tenemos que pensar, y a los 60 tenemos que empezar a guiar a los compañeros, enseñarles el camino de la lucha para tener dignidad para ellos, para la familia y para sus hijos. Entonces, ¿saben una cosa? A los jóvenes se lo voy a decir. Cuando llegó Perón, ustedes van a escuchar a un gorila, ¿viste? Siempre cerca de tu casa hay un gorila. Siempre. Es decir, vos le decís, loco, yo soy peronista, y te dice el tipo, tómatela. Perón fue Perón porque terminó la guerra y le vendimos todo, ¿no dicen eso? 1000 veces lo escuchaste. Y en realidad, Perón llegó al poder, presentó un plan quinquenal. Manuel Sabio desarrolló la industria siderúrgica en Argentina, en Somisa. Y gracias a esa industria siderúrgica hicimos barcos, hicimos una flota mercante, hicimos aviones, hicimos el primer coche, en un país que no había trabajo. Y abrimos los astilleros que abrimos, y se nació Elma, y nacieron barrios y barrios y barrios obreros. Y abrieron universidades, ciudades universitarias para los chicos. Y General Mosconi, señor. Y General Mosconi tercero. Y Embalse Río tercero. Y Chapalmalal para los jóvenes. Y miles y miles y miles de industrias pequeñas. Yo empecé en una fábrica que éramos 6.500 trabajadores. Hoy somos menos de 800. Producimos 7 veces más que lo que producíamos. Entonces, atento a que la tecnología avanza, el hombre también tiene que pensar cómo, de alguna manera, se ubica en el lugar ese donde somos menos, pero que tenemos que conseguirle trabajo a cada uno. Entonces, no estamos haciendo una propuesta de loco ni tenemos que avergonzarnos. Yo no me avergüenzo ni de ser dirigente sindical, ni mucho menos ser peronista. Encima soy de Boca. Gracias. Rafael de Martín, un periodista. Compañeros, así que un poco lo que nosotros andamos haciendo es predicando. Predicar, como hacen los evangélicos, ¿viste? Es decir, loco, vamos a hablar un poquito de qué se trata. Si tenemos que ir casa por casa, vayamos. No nos pongamos colorados. Si tenemos que llevar una boleta, no nos pongamos colorados. Si tenemos que empezar a caminar los barrios, no nos pongamos colorados. Esto no es para mal de ninguno, yo no vengo a hablar mal de nadie. Nosotros tenemos una propuesta. Los que hablan mal de otros es porque no tienen propuesta. ¿Viste los que están en la televisión que todo el día están denunciando al otro y el otro contradice al otro? Nosotros no precisamos hacer esto. Nosotros estamos haciendo una propuesta concreta. Che, en el 2023 no hay nada. Los brotes verdes no vinieron nunca. La reunión de soja en Doha
No sucedió. La inflación no terminó, fue tremenda. El mejor gobierno de los últimos no pasó, no sucedió. Pero tampoco pasó con el nuestro. El nuestro empezó a mostrar un poco la hilacha, y los peronistas estamos enojados porque de golpe el presidente admite que es socialdemócrata y de golpe el presidente del Partido Justicialista, y ahí es donde empezó a ver todas las contradicciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una propuesta concreta. Vinimos a buscarlos a los chicos, ocupen el lugar que tienen que ocupar, es hora de la lucha, es hora de ponerse de pie. ¿Qué mejor que poder ir a la universidad? Fuimos a un montón de universidades con Guillermo ya. Y la verdad que me he ido contento de todas las universidades. Hemos encontrado chicos tremendos, con una capacidad tremenda. Pero también quiero decirle a los chicos que en las esquinas a las noches también hay chicos. Grupitos de 7, de 8, de 10. Y todos decimos más o menos lo mismo, ¿no? Lo que están haciendo los chicos, ¿qué tengo que decirle a ustedes? Si ustedes lo saben. Lo que estamos hablando de esos chicos. Y esos chicos, yo siempre digo, ¿viste? Que seguramente el padre está a menos de 100 metros, a 200 metros. Y que seguramente es el hijo de algún amigo nuestro. O quizás sea el hijo de un primo nuestro. O quizás sea un propio hijo nuestro. Pero ninguno lo va a ir a buscar. Solamente el peronismo podría ir a buscarlo. Tienen que ir a buscarlo y tienen que darle educación y tienen que darle trabajo. Si no, no tenemos futuro como nación. Eso es lo que le decía el dolor ajeno. Ir a buscar a los chicos que tienen una capacidad intelectual monstruosa, que le enseñan a agarrar el teléfono a ver lo que hace. Agarrar la computadora a saber lo que hace. Si el mundo que viene se va a manejar de esta manera. Entonces a eso tenemos que atenderlo. Por eso nos jugamos la vida con los pibes, nos acompañan en todas partes, tenemos un ejército de jóvenes. Lo que menos pensaban los demás que íbamos a tener es lo que más tenemos, chicos en todos lados. Que Jerónimo hasta, me gusta, tercera posición me gusta. Me gusta el nombre, ¿no? Y somos la tercera posición, no tengan ninguna duda. El mundo habla del peronismo, ¿viste? Perón era consultado por Nasser, Gaddafi, por todos los países de Medio Oriente, consultado como un gran estadista. Así que tenemos que estar orgullosos, porque eso no ha muerto, porque en el espíritu de cada uno de nosotros sigue viviendo la esperanza de que un día el mundo tenga un contagio del peronismo, que la tercera posición se ubique en el mundo, porque va a ser una gran alternativa. ¿Viste? Si no tenemos que pasar estas mentiras que están pasando. Dicen, estamos peleando por un pedazo de tierra acá en Ucrania. ¿Quieren correr la frontera para acá o quieren correrla para allá? Che, se están peleando por la energía, muchachos. Estados Unidos y Rusia. Se están peleando por la energía y no le importa quién muere en el medio. Lo bueno es que no hacen una guerra en Estados Unidos ni tampoco la hacen en Rusia. La hacen en terreno neutral. Los que mueren no son ni rusos ni son americanos. Entonces nosotros las cosas tenemos que verlas y tenemos que decirle la verdad a los chicos, porque todos los días mirá los canales que pasan la CNE, lo que pasa a los muchachos de la OTAN, y te van a contar su historia, pero la verdad no la está contando ninguno. Entonces hay una crisis energética, nosotros también tenemos solución para la crisis energética. Así que un montón de cosas, gracias por escucharme este ratito. Me dijo Guillermo que si yo hago rápido esto y no se va, te sorteamos un coche cuando termine. Que no se vaya ninguno porque me va a hacer pagar a mí. Sí, gracias por este rato que me escucharon. Una aclaración, nos faltó agradecerte a vos, Clau, porque en un momento dijiste hagan un acto peronista y esto es un acto peronista, así que Muy bien. Viste que dijimos que el Chaco iba a estar, está difícil, sí, va a estar.
Esto es señal de que no hay muchos lugares de participación. Entonces los compañeros cuando vienen, no solo vienen a escuchar, sino vienen a participar. Y nosotros lo celebramos y lo acompañamos. También decimos que venimos a hablar del mundo y de la patria. Los temas locales, que no somos nosotros los que los conocemos, tenemos nuestros dirigentes para que los conversen y seguramente van a poder reflexionar en este espacio de puertas abiertas sobre cómo lo que pasa en el mundo y lo que humildemente nosotros pensamos que pasa en la Argentina, ustedes con su inteligencia lo van a traducir al código chaqueño. Pero es obvio que al no haber espacios de reflexión y construcción colectiva, cuando nos juntamos, entre todos empezamos a tratar de decir al mismo tiempo lo que estamos pensando decir. Y entonces, bueno, cuando hablamos todo al mismo tiempo se nos hace a veces un poco difícil de que nos entendamos. Vinimos al Chaco invitados por los compañeros para decir que nosotros no somos Melconian, que está haciendo un plan económico para el próximo gobierno, al margen de cuál sea el gobierno. Él dijo, mire, yo estoy haciendo un plan económico para el 2023 y tenemos un serio problema, o ya sabe quién gana las elecciones, o un problema mayor todavía, no le interesa quién gane las elecciones, total el plan económico va a ser el de él. Y esto es muy serio, porque conjuntamente con eso, hoy en un radio del Chaco, antes que me entrevistaran a mí, estaban entrevistando a Rodríguez Larreta, que también anduvo por acá, ya van 2 veces que vamos para la misma, el otro día en Mercedes y ahora acá. Y Rodríguez Larreta le dijo, sí, yo quiero ser presidente. Y Rodríguez Larreta dijo, estamos preparados para gobernar la Argentina. Y empezó a dar una serie de razones de por qué, pero en un momento se descuidó, dijo, bueno, más adelante nosotros vamos a conformar los equipos técnicos para ofrecerle a la Argentina una propuesta. Claro, es esta historia de primero ganemos y después vemos. Él quiere ser presidente, pero todavía no sabe para qué. Después va a juntar los equipos técnicos y va a ofrecer una propuesta. Es sorprendente. Es una manera muy extraña de hacer política. Nosotros empezamos al revés. Nosotros humildemente nos juntamos con los dirigentes sindicales, nos juntamos con los empresarios, que son los que hacen la economía, algunos que tenemos alguna formación en la disciplina, dijimos, vamos a hacer un plan económico, pero no para cualquier gobierno. Vamos a hacer un plan económico para un gobierno peronista, porque el único que tiene la posibilidad de iluminar no solo al pueblo argentino, sino a todos los pueblos del mundo, es el peronismo. En Evita Capitana, que es una marcha que no se canta tan asiduamente, en una época se cantaba, cuando yo era joven se cantaba. Ahora se canta la marcha peronista, nosotros la cantamos, otros, pero Evita Capitana tiene una frase extraordinaria que dice, nosotros los peronistas, para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. No dice para el pueblo argentino, dice para todos los pueblos del mundo. Nosotros también somos una doctrina universal. Nosotros cuando éramos chicos decíamos que cuando lo vio Perón allá en el 72, con la NUCE, después del 73 fue otra historia. Vamos a buscar en el 72, estaba muy cercana esa historia de que los yanquis habían llegado a la luna y también los rusos.
Y entonces íbamos por la autopista para Ezeiza, con lluvia, y entonces íbamos caminando por la Richeri para Ezeiza. Parece que anduvo esto, ¿eh? Íbamos cantando: los yanquis, también los rusos, hicieron una conquista, porque habían llegado a la luna. Los yanquis, también los rusos, hicieron una conquista. Llegaron hasta la luna y encontraron peronistas. Y nosotros lo creíamos. Cuando uno dice que si hay extraterrestres, y ahora hasta la iglesia está permitiendo hablar de que hay extraterrestres, ya Juan Pablo II empezó a hablar de que puede haber extraterrestres. Y nosotros decimos que si hay extraterrestres seguramente están más evolucionados que nosotros, porque es lo que hablaba recién Horacio, que la tecnología, que esto, que aquello. Y nosotros humildemente decimos que seguramente si están más evolucionados que nosotros, toda esa sociedad también va a ser peronista, porque el peronismo es la evolución de las doctrinas que nosotros conocimos. Y por eso vinimos acá humildemente a presentar un plan económico peronista que está entornado, cuando ustedes lo vean, primero por la marcha. Ustedes hablen el plan, está la foto del general y después está la marcha. Y cuando terminan de leer el plan, están las 20 verdades. Porque esta es la síntesis de nuestras doctrinas. Ahí están lo que nosotros consideramos que son aquellos principios verdaderos que permiten iluminar a los pueblos del mundo en la construcción de la perfección. Y esto es lo que venimos a conversar con ustedes. Venimos a conversar con ustedes la estructura de un plan económico peronista que tiene como centro al hombre y que tiene como centro a la familia. Para los economistas del peronismo, ahora que se puso de moda hablar de una economía popular, hay algunas agrupaciones políticas que nos hablan de una economía popular como separada de la economía. Y a mí me tocó integrar el Consejo Nacional del Partido Justicialista allá en el 2016. Y un compañero de una organización social, estábamos dividiendo las secretarías, y un compañero levantó la mano y dijo: yo quiero ser secretario de la economía popular. Entonces me miraron a mí, yo levanté la mano y le digo: mire, yo le pido a ese compañero, al cual respeto mucho, que retire esa propuesta. Porque para los hombres y mujeres del peronismo hay una sola economía, y es la economía popular. No es que cuando llegamos al Ministerio de Economía hacemos una economía para los banqueros. Nosotros, los economistas del peronismo, las economistas del peronismo, cuando llegamos al Ministerio de Economía, tenemos un solo objetivo, que es el hombre y la familia argentina. Y si tenemos al hombre y la familia argentina, solo podemos hacer un tipo de economía, que es la economía popular. Le dejamos a los gorilas que hagan otro tipo de economía, pero este es un problema, porque nos empezaron a explicar en nuestra propia fuerza que hay dos economías. Y si esa es la popular, ¿la nuestra cuál es? Claro, y esto es lo que venimos a conversar con ustedes. Miren, muchachos, nosotros, los hombres y mujeres del peronismo, hacemos una sola economía, que es la economía para una patria grande con un pueblo feliz. Y esa economía con una patria grande con un pueblo feliz tiene que estar inserta en un mundo que tenemos que comprender. Y de eso me gustaría que reflexionemos
algunos minutos. Porque no podemos tener un plan económico sin comprender lo que pasa en el mundo, porque nos vamos a equivocar. Miren, en el mundo están aconteciendo cosas extremadamente delicadas que van a tipificar cuáles van a ser los pueblos que la van a pasar bien y cuáles van a ser los pueblos que la van a pasar mal. El pueblo ucraniano la está pasando mal. Y uno de los elementos centrales de por qué el pueblo ucraniano la está pasando mal, con todo el respeto que tenemos por el pueblo ucraniano, es porque quizás la dirigencia política ucraniana no entendió cuál era el mundo que estaba por venir. Porque lo que dijo Horacio, de que se están peleando dos en un tercer territorio, tiene que ver que si esos dos son los dos ganadores del nuevo orden internacional. ¿O ustedes piensan que hay una guerra entre la Federación Rusa y los ucranianos? De ninguna manera. Ucrania es el territorio elegido para discutir entre los dos ganadores del nuevo orden que está reemplazando al viejo orden, que era el orden de la globalización, que a su vez reemplazó al viejo orden, que era el orden de la Guerra Fría. Pero claro, ¿es en el único lugar donde se está discutiendo el nuevo orden internacional? No, también se está discutiendo en China. Por eso ahora nos empezamos a enterar que hay un conflicto enorme entre China y Taiwán. Hasta hace unos meses atrás eso no existía. Y ya salieron los norteamericanos a decir que van a utilizar todo su poder de fuego para defender a Taiwán. Podría ser un tema de ellos, con una diferencia. Parte de lo que se está discutiendo en Taiwán frente a China también participan los ingleses. Y resulta que nosotros tenemos a los ingleses en Malvinas. Pero también resulta que el presidente chileno, progresista él, acaba de hacer una declaración diciendo que tiene un acuerdo de defensa mutua con los británicos. ¿Y de quién se quieren defender los chilenos haciendo un acuerdo de defensa mutua con los británicos? ¿Qué está en el medio entre los chilenos y los británicos? Y la Patagonia Argentina. Y hay una parte de la clase política chilena, que no es menor, que dijo que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque cuando la Argentina se quedó con la Patagonia, ellos estaban distraídos en la guerra con Perú. Claro, esto se está discutiendo ahora. Y ahora nos enteramos que los aviones chilenos pasan, no piden permiso. De eso nos enteramos, lo que no nos enteramos. Miren, muchachos, ¿y esto por qué? Y porque dentro de 5 años se va a repartir la Antártida. Y nosotros nos toca un pedazo de la Antártida. Cuando ustedes estudian geografía argentina, hay un pedacito ahí, parecido a una porción de pizza, que es la Antártida. Pero la mitad de esa porción de pizza también la piden los británicos, porque están en las Malvinas. Y la otra mitad de la porción de pizza la piden los chilenos. O sea que si se ponen de acuerdo, la Argentina que iba desde La Quiaca hasta el Polo Sur, y empieza a estar en discusión. Porque eso se va a resolver en una mesa de negociación de acuerdo a la potencia nacional que cada país tenga. Hasta ahora nadie discute que la Argentina pida, pero ya se empieza a discutir. Y esto es lo que nos convoca. Claro que nos convoca lo que pasa en el Chaco, pero también nos convoca lo que pasa en el mundo. Porque si no entendemos el mundo, vamos a tener un problema con el reparto de la Antártida. Y esto tienen mucho que ver los ingleses. Por eso ustedes empezaron ahora a ver en el mapa dónde está Australia y dónde está Nueva Zelanda y el conflicto con los chinos. Porque los británicos están viendo la Antártida también desde el Pacífico. Y en el Pacífico les corresponde por Australia y por Nueva Zelanda, que hacen parte del Commonwealth. Y por el Atlántico Sur le toca por el lado de las Malvinas. Y en el Pacífico Sur, vinculado a América, hay un acuerdo de defensa mutua con los chilenos.
Miren, esto está en discusión y no hay ninguna duda que está en discusión. Y tenemos que tener muy claro lo que pasa en el mundo, ¿eh? Porque yo recibí una Argentina que iba desde La Quiaca al Polo Sur y lo mínimo que tenemos que hacer es devolver esa Argentina, desde La Quiaca hasta el Polo Sur, y hoy eso está en discusión. Pero solo la geografía no, también los negocios. ¿Cómo le van a ganar los ingleses y los norteamericanos a los chinos? ¿Los van a invadir? ¿Alguien piensa que va a pasar lo que pasa en Ucrania? Imposible. A nadie se le piensa que los británicos o los norteamericanos van a empezar invadiendo China. Esto es imposible para ellos. Pero ¿saben qué? Desde hace algunos meses, ya tendiendo para un año, que nos empezamos a enterar que vienen unas flotas pesqueras de los chinos del lado del Pacífico, entran por Ecuador, van todo por el Pacífico vinculado al Perú, van por Chile, pasan por el Estrecho de Magallanes y vienen a pescar al Atlántico Sur. ¿Cómo ahora nos enteramos de eso? No, hace muchos años que lo hacen. ¿Y por qué ahora están preocupados? Y ahora están preocupados porque la manera de cercar a China no es solo con energía. China no tiene energía. No tiene energía. Los que tienen energía son los rusos y son los norteamericanos. O en todo caso Medio Oriente. Pero ¿saben qué pasa? Para sacar la energía de Medio Oriente tiene que haber paz. Y no va a haber paz en Medio Oriente. Porque si hay paz, la cantidad de energía que hay en Medio Oriente en términos de gas y petróleo puede reemplazar como proveedor de energía a Rusia y a Estados Unidos de Europa y de China. Pero muchachos, acá nadie se queda con el cliente de otro alegremente. Y desde hace años que en Medio Oriente no puede haber un negocio de largo plazo en energía, porque cuando empiezan a pensar un negocio de largo plazo, de repente aparece una bomba, o aparece el ISIS, o aparece un grupo de acá, un grupo de allá. No va a haber paz. Decidieron una alianza por la energía, y con eso los que eran los viejos ganadores pasan a ser los nuevos perdedores, que es Europa. Ya nadie habla de Alemania. Hasta hace un año atrás Alemania era una locomotora, ya ahora resulta que parece que son unos tarambanas los alemanes. Y de los chinos ya se deja de hablar. Mire, un tema es la energía y el otro tema con los chinos son los alimentos, porque los chinos no tienen alimentos. Para que todos los chinos coman los alimentos que se hacen en China, tienen que volver a comer pasto, como comían en la época de Mao, y tienen que estar todos vestiditos iguales. Y ya no va más. Ya le entraron. Ya las chinas usan unos tacos así, ya se peinan. Miren muchachos, ya se acostumbraron a comer carne, ya ahora. Y tienen un problema. Porque ellos podían comprar la energía y podían comprar los alimentos si le vendían a Estados Unidos y le vendían a Europa. Pero a Estados Unidos le dicen, no, pará, este mercado es para nosotros. Y Europa le dice, mirá, estamos complicados. ¿Y de dónde van a sacar para comprar energía y comprar alimentos? Y no, ese es el tema. Pero aparte, no te los vamos a vender. Y como no te los vamos a vender, ya esa flota pesquera que venía a pescar va a dejar de venir. Y para eso los norteamericanos mandaron un patrullero de 400 metros de largo, que tan largo es que no pudo ni entrar al puerto de Mar del Plata. Sí entró en el puerto de Malvinas, porque el puerto de Malvinas es de agua profunda y puede recibir submarinos nucleares. No tiene nada que ver Malvinas con la Malvinas del 82. Hoy es una base con armamento nuclear y con misiles. Y es un eje militar que se armó entre la isla de Ascensión, también Mitránica y Malvinas. ¿Y para qué fortificaron Malvinas? ¿Porque tienen miedo que nosotros vayamos? No. Alguna vez un presidente norteamericano le hizo un embargo a la Unión Soviética porque le había colapsado la cosecha de trigo a la Unión Soviética. Y le dijo, nadie del mundo le va a vender trigo a los soviéticos. Ese presidente fue Reagan. Hubo un país que no se sumó a ese embargo. Yo no, cuando cuento estas cosas se producen. Hubo un país que dijo, nosotros le seguimos vendiendo a la Unión Soviética. En ese país gobernaba Videla y el ministro de Economía era Martínez de Hoz.
y no se sumaron al embargo. No se sumaron al embargo. Hoy, no estoy diciendo que gobernaba el peronismo, estoy diciendo que gobernaba la dictadura más cruel que ha gobernado la Argentina. No se sumó a ese embargo, desafió a Estados Unidos y le siguió vendiendo cereales a la Unión Soviética. Pero claro, supongamos que ahora toman la misma decisión y dicen no se le vende más a los chinos. ¿Y qué hacemos con la soja que plantamos en la pampa húmeda en la zona núclea? O allá o aquí en el sur del Chaco. ¿A quién se la vendemos? ¿Saben cuántos kilos de soja nosotros hicimos este año? 42.000 millones de kilos. O sea que somos 47 millones de habitantes. A ojo de buen cubero les toca cerca de 800, 850 kilos a cada persona, a cada argentino. Mire, si el mundo nos deja de comprar leche, nos podemos tomar toda la leche que producen nuestras vacas, porque solo exportamos un 20%. Pero la soja no la tenemos ni dónde poner ni dónde guardar. Ni la podemos transformar en aceite porque no tenemos dónde guardarla. Cuando yo conté el otro día esto en Pergamino, que es el corazón de la zona núcleo, los chacareros se pusieron nerviosos. Y los dueños de la tierra ni les digo, porque si no entendemos el mundo y seguimos produciendo como estamos produciendo, por ahí nos llevamos una sorpresa. Por eso no está mal lo que dijo el compañero de reindustrializar la Argentina, porque en esta propuesta, la única posibilidad que tengamos trabajo para todos los argentinos es que desarrollemos nuevamente nuestra manufactura. ¿Y cuál es nuestro mercado de nuestra manufactura? Y es la gesta sanmartiniana. Vuelve a ser el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Esto es lo obvio. Y San Martín tenía razón, y claro que tenía razón. Y Perón también tenía razón, porque de los pueblos de Hispanoamérica somos el que más tradición industrial tenemos, más que los brasileros. Mucho más que los brasileros. Este es nuestro espacio natural. Ahora, para tener un espacio natural manufacturero, a nuestros trabajadores jubilados, pensionados, a nuestros profesionales independientes, a los comerciantes, a los pequeños, medianos industriales y empresarios, después que compran la comida, le tiene que sobrar una moneda, porque si el jubilado, después que cobra la jubilación, compra la comida, no le sobra una moneda, y estamos en un problema serio. ¿Cómo se mantiene el mercado interno? Por eso el precio de la comida es tan importante. Por eso Macri lo primero que hizo cuando llegó al gobierno es duplicar el precio de la comida, devaluando un 60% y sacando las retenciones. Y por eso este gobierno no es peronista, porque un gobierno peronista no se mete con el precio de la comida, y es lo que acaban de hacer hace 15 días cuando le sacaron las retenciones a la soja. Pero ¿cómo no le explicaron que el aceite mezcla que todos usamos para fritar, el 95% es soja y el 5% es girasol? Cuando nosotros éramos chicos, el aceite cocinero mezcla era maíz y girasol. Ahora es todo soja y girasol. Y después tenemos el aceite de soja. Es falso que no comemos soja. No comemos una cantidad, pero comemos. Ellos cuando le sacan las retenciones a la soja, lo único que hacen es subir el precio del aceite. Solo eso no, también del alimento balanceado. Entonces la gallina que nosotros ponen los huevos para que comamos, también aumentó el precio de los huevos. Y aumentó el precio del pollo, porque el pollo es alimentado con alimento balanceado que tiene soja. Y el cerdo también. Y el ganado bovino alimentado a filó también. Pero ¿cómo nadie le explicó que si vos le aumentás la comida al pueblo argentino, se te cae el mercado interno? Porque vos no vas a dejar de comer. Capaz cambiar la calidad, comés un poco menos, pero tenés que comer. Y entonces si la comida está cara, no te queda resto para que puedas dinamizar el mercado interno. Porque vos vas al peluquero después que comiste, vas al cine después que comiste, te compras una camisa después que comiste, pagaste la cuota del auto después que te comiste. Miren, muchachos, por eso es tan importante el precio de los alimentos básicos. Por eso era tan importante cuidar algunos alimentos, porque esos alimentos son los que hacen el poder adquisitivo de los sectores populares. Cuando sube la comida, baja el poder adquisitivo de los ingresos populares. Por eso es tan importante
lo que explicó Pablo del tema de las retenciones. Ahora, no le podemos poner retenciones a los productores si no le bajamos el costo. Y para bajarle el costo a los productores que producen la comida, tenemos que poner la ley de arrendamientos. Y hubo ley de arrendamiento en la Argentina, sí, es el grito de Alcorta. Principio del siglo XX, de ahí nace la Federación Agraria. ¿Y quién condujo el grito de Alcorta? Y lo condujo un cura, muchachos. El que estaba al frente de esto era un cura. Miren, esta es la articulación de la Argentina. Tenemos que hacer la ley de arrendamiento para bajar los costos y después con las retenciones bajamos el precio de la comida. Ahora, también le decimos a los dueños de la tierra, la zona núcleo, que quizá el pueblo argentino tenga que hacer un esfuerzo si el mundo... El poder del mundo decide hacerle un bloqueo alimenticio a los chinos. De la misma manera que ahora están bloqueando a los rusos, pueden bloquear a los chinos. ¿Y a quién le vamos a vender la soja? Claro, y ahí tenemos que recomponer nuestro espacio productivo. Porque la tierra la tenemos. Miren, lo que viene dado en el mundo nuevo, capaz que no viene dado dentro de los próximos meses. Y para eso tenemos que entender cómo es. Y por eso nosotros explicamos en este plan económico, desde la doctrina peronista, lo que pasa en el mundo. Ahora resulta que en el mundo es la primera vez que se discute desde el nacionalismo. Nunca le tocó al peronismo discutir un mundo que estuviera pensando en los nacionalismos. Claro que hay dos nacionalismos, como dijo Pablo, el europeo, que construyó su identidad lastimando a los pueblos vecinos, o el nuestro, que es un nacionalismo de amor y paz, es un nacionalismo que construye puentes entre los pueblos, no levanta muros. Y esto es lo que está en discusión, pero no estamos discutiendo dentro de las teorías globalistas europeas. Ya empezamos a discutir con categorías propias, porque si alguien entiende del nacionalismo de inclusión son los pueblos americanos, porque solo de los pueblos nuevos podían venir ideas nuevas. Y el nacionalismo de inclusión, donde nos fusionamos la sangre, esto solo podía darse en América, no en los pueblos antiguos. Pueblos nuevos tienen teorías nuevas. Y dentro de esos pueblos nuevos había un pueblo extraordinario, que es el pueblo argentino. Y ese pueblo argentino construyó un corpus de pensamiento, que es el peronismo. Y por eso nosotros decimos que le ofrecemos este corpus del pensamiento a todos los pueblos del mundo. Y obvio que cuando Perón planteó el 50-50 allá en el 50, no dijo que era una verdad. Ustedes leen las 20 verdades, no hay ninguna que dice 50 para capital, 50 para el trabajo. Y nosotros venimos hoy humildemente a decirle, mire, la tecnología avanzó, como dijo Horacio. Por lo tanto, hoy estamos en condiciones, en este plan económico, de decirle a los sectores populares y especialmente a los trabajadores, que ahora ya no es más 50 y 50, que ahora tiene que ser 60 y 40. 60 para los trabajadores y 40 para el capital. Claro, después tenemos los que hacen economía pensando solo en el capital. Y los que hacen economía pensando solo en el capital tienen mucha capacidad de penetración. Tanta capacidad de penetración que parece que para saber lo que piensa Melconian hay que tener una reunión con Melconian. Pero si sabemos hasta el cansancio lo que piensa Melconian, si es un hombre que empezó trabajando en el Banco Central, vamos, abrimos la página de clientes de Melconian y nos vamos a dar cuenta ahora, en este momento, que todos sus clientes son los bancos. Mire, si un economista tiene clientes de los banqueros, que trabaja para los banqueros. Y el problema es que cuando vos haces una política económica para que ganen plata los bancos, es que pierden todos los demás. Pero no hace falta encontrarse con Melconian, porque lo sabemos, lo conocemos hace muchos años, sabemos lo que piensa. En todo caso, le tenemos que decir a los muchachos de la Fundación Mediterránea, que son los cordobeses que han contratado a Melconian, que se volvieron a equivocar. Porque Pagani, el dueño de Arcor, que es uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea que acaba de contratar a Melconian, en la época de Macri casi quiebra. Y ahí hay 15.000 trabajadores en Arcor, y casi quiebra, pero con esta historia del síndrome de Estocolmo,
en esto de que vos empezás a pensar como el que te secuestra, siguen pensando los industriales cordobeses que los que tienen la razón son los banqueros, los economistas que trabajan para los banqueros. Bueno, entonces tenemos un lío bárbaro. Y acá vengo al Chaco también a hablarle a los industriales, decirle, miren, no se equivoquen. Los industriales chaqueños, cordobeses, santafesinos, bonaerenses, tienen que tener un plan económico que prohija la manufactura en la Argentina, y este es el plan económico peronista. Pero el problema es que en los medios estamos inundados de otras ideas. Tan inundados estamos de otras ideas que algunos que hicieron gestiones muy importantes a favor de los sectores populares ahora se juntan con Melconian. Y nos empezamos a encontrar con Macri en las ideas de Melconian, y al final Melconian tenía razón. Es el plan económico para el gobierno que viene, cualquiera sea el gobierno que viene. Ah, qué angustia. Esto nos da una angustia, y ahí nosotros encontramos la razón de ser de lo que venimos haciendo hace más de un año. Porque hace más de un año que empezamos a plantear el programa económico. Y sin embargo somos muy pocos, somos miles, sí, somos miles, pero somos muy pocos. Pero encontramos nuestra razón de ser. Si nosotros hoy al pueblo chaqueño aquí presente no le estaríamos presentando un plan económico peronista, ustedes estarían pensando que no hay alternativa, y los medios también, porque están diciendo, no, lo único que hay es el plan económico de Melconian. Y no, error. Ustedes hoy se van con nuestra satisfacción del deber cumplido porque le estamos presentando un plan económico peronista para un gobierno peronista, para que cada argentino que desee trabajar tenga su trabajo. Y como dijeron los compañeros, nadie que trabaja puede ser pobre. Porque cuando también éramos chicos, había algo que se llamaba salario mínimo vital y móvil, que era el que te garantizaba de piso el salario para que comieras y no pudieras ser pobre, como mínimo. Pero ¿cómo vas a ser pobre como trabajas? Esto es un hallazgo de la Argentina. Acá cualquier hombre que trabajaba ya no era pobre. Ahora resulta que trabajás y sos pobre. Bueno, muchachos, esto se ha desordenado y demasiado. Pero nosotros tenemos una propuesta, e incluso alguna propuesta que puede generar debate, puede generar... Mire, nosotros no decimos que tenemos la verdad, lo venimos a someter. Mire, cuando nosotros decidimos comprarle las acciones a Repsol, las acciones de YPF, se generó un debate en nuestro gobierno, porque estaba la posición de Kicillof que esas acciones tenían que estar en manos del Estado. Y esto parece un sentido común. ¿Quién va a tener las acciones de Kicillof, de YPF, el 51% de las acciones? No, las tiene que tener el Estado. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué las tiene que tener el Estado? Si las tiene el Estado, a partir de ese momento tenemos que ganar de ahí en adelante todas las elecciones. Porque cuanto perdamos una elección pasa lo que pasó con Macri. Lo pone a Aranguren a presidir YPF. Y entonces, ¿para qué lo nacionalizaste? ¿Para qué le diste plata? ¿Para que la maneje Aranguren si la va a manejar peor que Repsol? Que fue lo que pasó. Pero ¿cómo no lo pensamos? Sí lo pensamos, ¿eh? Hubo un debate muy intenso en el gobierno. Cristina, ¿quién se va a quedar con las acciones de YPF? Y el Estado, Moreno. ¿Y por qué? ¿Y qué alternativa hay? Sí hay alternativa. La podemos poner en el confederal de la CGT. Porque Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria... Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria no los manejan los cuadros políticos, los manejan los trabajadores organizados, no los trabajadores individuales. Por eso tampoco puede estar una empresa tan importante en manos de los trabajadores petroleros, si no, es una fiesta, muchachos. Pero sí en manos de todos los trabajadores argentinos, que es el confederal de la CGT. Entonces vienen los muchachos y dicen, no, porque hay dirigentes sindicales que no puede ser, porque vos me imaginaste. Miren, muchachos, puede pasar. Puede pasar, hay obispos que hacen lo que no tienen que hacer, hay comisarios que hacen lo que no tienen que hacer, hay políticos que no hacen lo que tienen que hacer. Pero uno tiene que apostar que se va avanzando en la perfección.
Entonces, en el próximo gobierno peronista y en este plan económico, decimos, mire, nosotros aprendimos de Perón que dijo que tiene que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y si los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados, el 51% de las acciones de YPF tienen que estar en manos de los trabajadores organizados, en manos del confederal de la CGT. ¿Y saben qué pasa a partir de ese momento? Se terminan todas estas confederaciones que se están armando separadas, porque cuando uno lo pone en el edificio de Azopardo y Lima, todos, la CTA, todos, van a ir ahí, porque ahí se definen los destinos de la Argentina cuando vos definís el plan de negocio de YPF. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que cuando algún trabajador petrolero quiera aumentar el precio del combustible, van a ir los camioneros, los del vidrio, los de la buena a decirle, no me aumentés el combustible, porque si vos me aumentás el combustible yo no puedo tener las botellas baratas. Va a salir el de Atilde y va a decir, pará viejo, si me aumentás el combustible el litro de leche no puede estar barata. Y eso lo tiene que resolver un grupo de técnicos, de políticos, de esos que piensan que saben todo. No, muchachos, una vez tenemos que apostar a la inteligencia del pueblo argentino, que se expresa en los trabajadores. Claro que esto es un problema, porque nosotros no decimos que YPF tiene que ser estatal, decimos que tiene que estar en manos de los que verdaderamente defienden los intereses permanentes de la patria. Claro, de esa manera, cuando las empresas más importantes que tienen Estado pasen a manos del confederal, perfectamente vamos a llegar a un 60-40, porque esas utilidades van a ser repartidas entre los trabajadores. Entonces los trabajadores no solo van a tener su salario, su sueldo y salario, sino que van a tener 2 veces al año el reparto de utilidades. Mire qué fácil que era. Pero en vez de elegir una opción peronista, elegimos otra opción. Y nosotros elegimos uno como Galucho, que se enredó ahí en la bandera argentina, pero no hizo como Falucho, que se tiró al río y se ahogó. Este empezó a aumentar la nafta. Y aumentó la nafta, aumentó el combustible y hizo pedazo la economía argentina. Con esa historia de que él venía a defender no sé qué cosa, aumentó tanto el combustible que hoy tenemos el combustible prácticamente al precio de los países vecinos, cuando los países vecinos no tienen petróleo y nosotros tenemos petróleo y gas. Por eso es tan importante hacer costos. Claro, cuando uno habla de costos le dice, no, vos te quedaste en el 45, no, al contrario, si en las empresas se sigue haciendo costos. ¿Cuánto es el costo del barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación? Son $35, muchachos. ¿Cómo lo sé? Porque lo hice yo. ¿Y por qué me quieren aumentar la luz si no me explican cuánto cuesta hacer un mega en la Argentina? ¿Cómo no vamos a saber cuánto cuesta hacer un mega? ¿Cómo no vamos a tener costo en Atucha? ¿Cómo no vamos a tener costo en Embalse? ¿Cómo no vamos a tener costo en el Chocón? ¿Cómo no vamos a tener costo en Yacyretá? Después se saca un promedio ponderado. Cualquier estudiante de segundo año en la secundaria sabe hacer un promedio ponderado, pero ¿qué les pasa? Y lo hicimos. Pero desde que nos fuimos a la Secretaría nos hicieron más costos, porque cuando no se hacen costos, lo que queda oculto es la tasa de ganancia. Sabemos el precio de venta, pero no sabemos el costo, entonces no sabemos el margen. Ah, mire qué fácil. Y esto hoy nos aumentan las tarifas y nadie pide hacer costos cuando es sentido común. Y nos ocultan los costos. El gobierno de Macri no, esto empezó con Kicillof. Es duro decirlo. Pero algo pasó. Y nosotros tenemos que recuperar nuestras banderas, nuestra manera de pensar. Y hoy venimos a cerrar una etapa, porque hoy sentimos los pocos que trabajamos, que somos miles, pero somos pocos, que cumplimos un rol. Hoy nosotros, ante el pueblo chaqueño, le estamos diciendo hay una alternativa. Hay un plan económico peronista. Es falso que solo está lo de Milei o solo está lo de Melconian. Están también los planes económicos como este, que puede ser perfeccionado, que habiendo nacido de la doctrina que ilumina a todos los pueblos del mundo, hoy puede ser formalizado. Y no van a aceptar el debate con nosotros, se lo estamos ofreciendo por todos lados y no lo van a aceptar porque sabe que tienen verdades inconfesables, es que como que los banqueros iban ganando la plata, que le van a sacar a los jubilados, a los pensionados. Por eso arreglaron con el Fondo Monetario como arreglaron. Claro que no hay problema en pagar la deuda, el problema es quién pone la plata. ¿Por qué no vamos a pagar la deuda si la plata la pone la oligarquía? ¿Qué le vamos a defender la billetera a la oligarquía? ¿Qué le pasa a algunos sectores de izquierda? Si la oligarquía puede poner la plata, ¿cuál es el problema? Nosotros los peronistas defendemos la billetera de los sectores
populares, no defendemos la billetera de los terratenientes. Pero encima le podemos reconocer su esfuerzo patriótico a 25 años. Con eso bajamos el precio de la comida, con las retenciones, poniendo la ley de arrendamiento que bajamos los costos, y a su vez hacemos la plata para honrar los compromisos. Y nos insertamos correctamente en el mundo con una Argentina manufacturera, porque también vamos a tener energía barata, porque para eso vamos a volver a hacer costos. Y entonces, si el barril de petróleo está a $35 en la Argentina, no tienen por qué venderme el combustible a $1,50. Miren, esto es así de fácil, es sencillo, es volver a poner ladrillo sobre ladrillo, volver a pensar la economía como la pensamos y como hicimos la década ganada, y dejar de hacer brujería, porque lo que están haciendo es brujería. Nosotros venimos humildemente acá a decirle, hoy comienza otra etapa, tenemos un plan económico peronista, ahora tenemos que juntar y articular la base social que permita que este plan económico se ponga en marcha. Y ahí tiene razón el compañero, ¿quién construye poder para este plan económico? Y no somos nosotros, porque nosotros venimos descarnados a poner una herramienta. El pueblo peronista es el que la construye, con sus industriales, con sus dirigentes sindicales, con sus bases, con sus unidades básicas, con sus agrupaciones. Si todos nos ponemos de acuerdo, está claro que va llegando nuestra hora. Va llegando nuestra hora. ¿Cuándo sabemos que llega nuestra hora? Cuando el pueblo lo decida. No lo sabemos nosotros. Nosotros solo sabemos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por eso empezamos a caminar un camino que era mucho más fácil arreglar. Muchachos, no estamos en historias personales. Si no, era mucho más fácil. Pero no hacíamos lo que teníamos que hacer y nos morimos de tristeza. Y nosotros venimos acá, de cara al sol, a decirle que somos orgullosamente peronistas, con un plan económico peronista, y que si el pueblo argentino decide que llegó nuestra hora, no será nuestra hora individualmente, será la hora de los pueblos, que fue uno de los últimos libros que escribió el general Perón antes del proyecto nacional. Esto hace parte del proyecto nacional. Y también viene el momento de los pueblos, cuando el pueblo así lo decida, con nuestros industriales, con nuestros empresarios, con nuestros productores, con nuestros trabajadores, con nuestros jubilados, con nuestros pensionados, con nuestros profesionales independientes, con nuestros intelectuales, porque cuando sumamos ese nuestros, somos más de 12 millones de familias, contra 1000 familias que son los dueños de la pampa húmeda. Son los dueños, no llegan a 1000 familias, los dueños de la tierra en la pampa húmeda. Son poderosos, serán poderosos, pero nunca son más fuertes que un pueblo organizado. Acá tenemos una herramienta para un gobierno peronista. ¿Tenemos una herramienta para un gobierno peronista en el Chaco? Sí. Eso lo van a construir ustedes. ¿Tenemos una herramienta para un gobierno peronista en la Argentina? Sí, pero ahí no termina nuestro trabajo. ¿Sabe cuándo van a terminar nuestro trabajo, muchachos? Cuando todos los pueblos del mundo digan al unísono, los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y solo ahí diremos, evita General Perón, misión cumplida. Muchas gracias, compañeros.